Estamos siendo oprimidos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel en Egipto. Me llama mucho la atención en el párrafo del día sábado donde habla de que el pueblo de Israel dice que era un pueblo marginado en el pueblo de Egipto, era un pueblo oprimido, eran esclavos en ese lugar. Y, y yo me ponía a pensar que lo mismo está sucediendo ahora con nosotros acá. Estamos siendo oprimidos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo esclavos en esta tierra, ¿verdad? Entonces vemos la similitud, ¿verdad? Que encontramos tanto en el pueblo de Israel en Egipto, como ahora nosotros mismos, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Una comparación extremadamente fuerte. Estamos viviendo los mismos tiempos. Y a mí no se me olvidan las palabras de ese pastor. Yo era un niño y él dijo, recuerden, dijo siempre, la historia se vuelve a repetir. Hermano, la historia se está volviendo a repetir para nosotros. El pueblo de Israel sufrió la esclavitud inmensa, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, de Faraón, y ahora mismo nosotros estamos sufriendo esta esclavitud. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo oprimidos, somos marginados, ¿verdad? Estamos perdiendo nuestro propio valor según hacia otras personas, pero sabemos que en nuestro Dios, ¿verdad?, tenemos un gran precio, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros estar a tener esa verdad de que para nuestro Dios valemos mucho. Dice acá un párrafo, en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. A pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir, Dios ha dado una promesa. Y la promesa es que aunque vivamos momentos difíciles en nuestra vida, aunque estemos pasando circunstancias difíciles en este país, Él ha prometido que estará con nosotros, ¿verdad? Él ha dicho que clamemos a Él y que Él va a responder según sea nuestra necesidad. Entonces, ¿por qué tener ese temor, verdad? ¿Por qué tener esa desconfianza o ese miedo de que nos pueden pasar cosas si Dios está con nosotros? Y a mí me llama mucho la atención, no está en la lección, pero lo voy a volver a repetir porque estaba en la lección anterior, ¿verdad? Cuando se habló de los 3 jóvenes hebreos. Y si así no fuese, ¿qué le dijeron al rey? Y si así no fuese, a ti no te vamos a adorar, porque nosotros adoramos a un Dios eterno y poderoso, ¿verdad? Entonces eso hay que grabarlo en nuestro corazón. Podemos tener la fe y la confianza en Dios de que Dios estará en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero como dijeron los jóvenes hebreos, y eso queda muy impactado, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Y aunque así no fuese, seguiremos adorando a aquel Dios, ¿verdad? Y es el único que merece toda nuestra adoración, nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es algo que debemos de nosotros de guardar en nuestro corazón. Que aunque las pruebas vengan a nuestras vidas, y aunque así Dios no nos librase, y aunque sabemos que sí lo va a hacer, porque Él es un Dios que cumple sus promesas, pero como dijeron estos jóvenes, y aunque sí no fuese, sigamos confiando en Dios, ¿verdad? Sigamos confiando en ese Dios verdadero que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Vamos a ir avanzando un poco. El día domingo está hablando sobre el pueblo de Dios en Egipto. Aquí dice un párrafo, el libro de Éxodo es conocido como, tal vez no lo voy a pronunciar bien, pero dice como Shemot, que quiere decir, dice, nombres en hebreo, en armonía con las palabras iniciales de este antiguo documento que comienza con la expresión, estos son los nombres, en referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que enumeran desde el principio. Si vamos a la historia, ¿quién fue el primero que llegó a Egipto?
Recordemos, cuando hubo aquella gran hambruna, ¿verdad? En Israel, y pues no había comida, y llevaron a alguien esclavo. Los mismos hermanos lo vendieron. ¿Quién fue él? José. José fue el primero que llegó a Egipto, ¿verdad? Aquella gran ciudad. Él fue el primero que llegó a Egipto. Y yo quiero que vayamos al libro de Éxodo para que nosotros podamos entender un poquito más esta lección. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice, esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Todos los descendientes, ¿de quién dice? De Jacob. Fueron 60. José ya estaba en Egipto. Fueron 70, ¿verdad? Dice que esta fue la descendencia de Jacob. El primero que llegó a Egipto fue José, ¿verdad? Tenemos claro eso. El primero que llegó a Egipto fue José. Luego dice que de la descendencia de Jacob, el padre de José, llegaron, ¿cuántos dicen? 70. Debemos de hablar sobre esto porque si no, no vamos a comprender lo que viene de la lección, ¿verdad? Entonces tenemos en cuenta de que José fue el primero que llegó y luego los descendientes, con todos, fueron 70 los que llegaron a Egipto, ¿verdad? Pero recordemos de que ellos llegaron, ¿verdad?, por una vida mejor. Por eso vuelvo a repetirles, ¿verdad? La historia vuelve a repetirse. Ellos llegaron por una vida mejor. Recordemos que en Israel se había terminado la comida, ¿verdad? Había pasado años de hambruna, no había suficientes alimentos y Egipto era un lugar donde había en abundancia, se habían preparado y pues tenían lo suficiente, ¿verdad? Alimento. Entonces ellos van en busca de una vida mejor, ¿verdad? Estos descendientes de Jacob, que eran 70 personas, iban por una vida mejor. Muy bien. Y dice acá un párrafo: el libro de Éxodo comienza con un recordatorio de la bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, eran solo 70 personas. Pero los israelitas, dice, crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo. ¿Y qué dice ahí el párrafo? Y llenaron el país. En la época del Éxodo eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Esto ya más adelante en la historia, ¿verdad? Cuando Moisés va y libera al pueblo, la misma Biblia dice que eran 600,000 hombres, dice el versículo, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y cuántos habían entrado al principio? 70. Vemos la gran cantidad, ¿verdad?, del pueblo de Israel que se había multiplicado. La descendencia había crecido en gran manera, ¿verdad? Y ahí dice, sin contar las mujeres y los niños. Y si hacemos una referencia que hubiese la misma cantidad de mujeres, que yo sé que había más mujeres que hombres, es una cantidad elevada. Y si aumentamos la cantidad de los niños, o sea, podemos hablar que había millones de personas, ¿verdad? Entonces, ¿sí, hermano? Vemos algo ahí que dice que se multiplicaron, ¿verdad? Voy a leer aquí, no está en la lección, pero vemos dónde se estaba cumpliendo esa profecía. Aquí leo en Génesis 15, del 13 al 15. Dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también la nación la cual servirá, juzgaré yo. Después de esto, saldrán con gran riqueza
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Dónde se estaba cumpliendo la profecía? Dice que se hizo la promesa a Abraham, ¿verdad?, que sus descendientes se iban a multiplicar. ¿Y dónde se estaba multiplicando? En Egipto. En Egipto, ¿verdad? Pero había un propósito más ahí. Había un propósito más que Dios, podemos decir, usó a José para que su descendencia, ¿qué?, no muriera también, ¿no? Porque sabemos que hubo una hambruna. Pero ya ves que en toda la lección habla de Moisés, ¿verdad?, de niño. Vemos cómo a Moisés, por decir un trasfondo más, ¿verdad? ¿Qué querían hacer a Moisés? Matarlo, ¿verdad? Pero sabemos quién está atrás de todo eso del telón. ¿Quién quiere hacer eso? Satanás, ¿verdad? Los que querían matar a Moisés. Pero también vemos aquí donde yo acabo de leer, si vemos, ponemos atención ahí, no nombra la nación. ¿Por qué no nombra la nación? Nomás dice, yo buscaré esa nación, ¿verdad? Pero no dice, voy a jugar a Egipto. Podemos decir que Dios no dice dónde, porque Satanás, ¿qué hace? Escucha y sabe que va a venir un libertador de esa promesa que hizo Abraham. Ahí viene el trasfondo. ¿Qué hizo? Podemos decir, me pongo a pensar. ¿De dónde salió Adán y Eva? ¿De dónde salieron? Del jardín del Edén, ¿verdad? Quedaron afuera. ¿Jacob dónde estaba Jacob y su familia? Estaban en Canaán. ¿Y a dónde era la tierra prometida que Dios les había prometido? ¿Dónde? La tierra de Canaán, ¿verdad? Podemos decir, ¿por qué Dios saca a Jacob de la tierra de Canaán? Porque podemos decir que en esos tiempos había pueblos más poderosos, ellos eran una nación pequeña y que no podían luchar contra ellos. ¿Y a dónde los mandan? ¿Usó a quién? A José, a Egipto. ¿Para qué? Para que ellos fueran una nación fuerte, podemos decir, se multiplicaran y así poder avanzar sobre qué, regresar a la tierra prometida. Hay un trasfondo ahí, vemos más allá de cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué querían hacer? Matarlo. Matar al niño. Bueno, tiene un trasfondo, cómo el enemigo viene haciendo cosas que, pues él sabe, ¿verdad? Porque desde Génesis dice que la simiente de él iba a nacer, ¿qué? Un libertador. Ahí viene, y nos vamos poniendo atención, y ahí vamos viendo que todo trae un trasfondo, todo dice un trasfondo, ¿no? Vamos a ver a mí. Gracias. Para poder entender más. Sí, gracias, hermano. Comprendiendo un poco la historia, ¿verdad? Porque tenemos que hablar desde el principio para comprenderla. Recordemos de que cuando José llegó a Egipto como esclavo, ¿verdad? El rey Faraón vio algo en José que le llamó mucho la atención, ¿verdad? Y sabemos de que ¿quién iba con José? Dios. Iba Dios con José. Reconocemos eso, de que cuando Dios está en nuestras vidas, nosotros brillamos para la humanidad. Cuando José llegó a Egipto, él brillaba de una manera diferente que los demás, ¿verdad? Él lo pusieron como un esclavo, como un simple esclavo. Entonces, el rey Faraón vio algo diferente en él. Vio sabiduría, vio mucha inteligencia en José. Y eso no podemos decir que es suerte, sino que podemos decir que eso era un propósito que Dios tenía en la vida de José y en la vida de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? El rey Faraón pone a José en un lugar muy importante en todo Egipto. Lo pone como gobernador. Y yo les quiero hablar sobre esto porque el versículo 8 de Éxodo 1 cambia la circunstancia de la historia, ¿verdad? Vuelve algo diferente. Entonces, en este momento, este faraón reconoce a José de que es una buena persona, de que es una persona muy inteligente y lo pone como gobernador, como líder de Egipto, ¿verdad? Explotando la sabiduría, el conocimiento de José y lo pone en un buen lugar, ¿verdad? Hasta ese momento vamos bien. Hasta este momento el pueblo de Israel está bien en Egipto. Pero el versículo 8 de Éxodo 1
lastimosamente aquí cambia la historia. Porque entonces, recordemos, ¿verdad?, que José y todos los descendientes que habían entrado murieron, ¿verdad?, al pasar el tiempo. Ellos murieron. Y el faraón que estaba cuando José también, que había puesto a José como gobernador, también murió. Entonces, en el versículo 8 habla de otro faraón. Y aquí es donde cambia la historia para el pueblo de Israel en Egipto. Y dice el versículo 8: entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no, dice, conocía a José. Y dijo a su pueblo: el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, tratémoslos con sabiduría para que no se multiplique y en caso de guerra se una a nuestros enemigos. Pelee contra nosotros y se vaya del país. Ese faraón entra en pánico, entra en miedo, ¿verdad? Él estaba viendo que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en gran manera. El versículo 8 está expresando de que él no conocía a José, pues era otro faraón, ¿verdad?, que había entrado. Él no conocía quién había sido José. Y él tiene ese temor de que el pueblo de Israel se está multiplicando y que si viene un enemigo a pelear contra ellos, él tiene ese temor de que el pueblo de Israel se ponga en contra del pueblo de Egipto. Entonces veamos lo que dicen los demás versículos. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieran con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían los egipcios, llegaron a temer a los israelitas. No, perdón, cuando más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían. Así los egipcios, dice, llegaron a temer a los israelitas. Versículo 13. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y todos sus servicios los obligaban con rigor. Ya este nuevo rey egipcio dice, bueno, pues este pueblo se está multiplicando, y él da la orden y dice, van a oprimir a este pueblo, los van a obligar, los van a castigar. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Seguían multiplicándose. Porque como dijo nuestro hermano, esa era la promesa de Dios. Recordemos lo que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia, dice, será tan grande que no la podrás contar. Ahora vemos que la promesa de Dios se está cumpliendo. Vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios de Israel en Egipto se está multiplicando. Y el egipcio, el faraón, entra en miedo, entra en temor y dice, este pueblo se está multiplicando y puede hacer de que después se vuelvan nuestros enemigos y nos quieran invadir esta ciudad. Y el versículo 14, que ya les había leído, dice, y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y todos sus servicios los obligaban con rigor. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto alguna película que a lo mejor se puede asemejar un poquito, ¿verdad?, a la vida del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Pero vemos, solo en las películas vemos cómo los trataban, ¿verdad? Con crueldad, con rigor, ¿verdad? Los oprimían, eran esclavos. Y lastimosamente, hermanos, en nuestra vida se está volviendo a cumplir eso, ¿verdad? Nosotros podemos ser esclavos también y podemos ser oprimidos y perseguidos. Y va a llegar el momento. Estamos viviendo una etapa ahorita en nuestras vidas similar a eso, pero va a llegar el momento que va a ser más difícil. Recordemos que va a llegar el momento, ¿verdad?, que vamos a ser oprimidos y perseguidos.
por adorar un día, ¿verdad?, que el Señor Jesús ha dejado. Entonces, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, debemos de estar firmes y debemos de ser fuertes. Vamos a pasar al día lunes, el trasfondo histórico. Y yo le voy a leer aquí este párrafo. Me llamó mucho la atención. El primer párrafo que encontramos en la lección del día lunes. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto después de pasar hambre en Canaán, el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. Y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él: doblen las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces ahí vemos el trasfondo de la historia, ¿verdad? Retrocediendo un poquito, José llega como esclavo, el rey Faraón lo pone en un gran puesto, y vemos ahí, dice, se quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. En aquel tiempo eso significaba de que él dejaba prácticamente de ser como un rey y proponía a José como el nuevo rey de Egipto. Y podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, de las grandes maravillas y el poder que tiene nuestro Dios. Recordemos que los egipcios eran personas rígidas, personas fuertes de carácter, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, con respecto a lo que mencionabas hace rato de que el pueblo de Israel era oprimido por los egipcios y aún así ellos seguían multiplicándose, pues ahí ya podemos decir que empieza ya a verse cómo Dios los estaba bendiciendo, cómo Dios no se había apartado de ellos, que en ese tiempo vemos que tener una descendencia grande era una bendición de Dios. So, Dios ya estaba preparando el camino para lo que iba a venir después. Porque también nos estaba preparando físicamente de alguna manera para lo que iba a venir con respecto a la liberación de ellos, ¿verdad? Así que lo que yo pude rescatar de ahí es de que Dios nunca se apartó de ellos. Dios los estaba bendiciendo, Dios estaba con ellos y de la misma manera lo podemos aplicar a nuestra vida ahora. Amén. Sí, y es lo que queremos que se aplique a nuestras vidas, ¿verdad? Ellos pasaron mucho tiempo en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Fueron oprimidos, fueron marginados, fueron esclavizados de una manera cruel. Pero lo más interesante, Dios nunca se apartó de ellos, como decía nuestra hermana. Y lo podemos aplicar a nuestra vida. Podemos nosotros ser oprimidos, y lo vuelvo a repetir, podemos ser perseguidos, podemos pasar circunstancias difíciles, cada uno en nuestras vidas, pero Dios nunca se aparta de nuestras vidas. Dios está ahí, ¿verdad? Está dispuesto a ayudarnos. Y hay un versículo en la Biblia que dice, ¿verdad? Clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas ocultas y grandes que ustedes nunca han visto. El Dios de aquel tiempo, el Dios que liberó a Israel, y lo vamos a ver más adelante, el Dios mismo, aquel que estuvo con el pueblo de Israel en Egipto, es el mismo Dios de ahora. El mismo Dios que ahora tenemos nosotros en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué temer? Yo me ponía a pensar en eso. ¿Por qué vamos a temer si hay un Dios que nos libra de toda maldad y que está en nuestras vidas y que en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas Él está dispuesto a ayudarnos? Entonces, ¿por qué temer y por qué desconfiar en la promesa de Dios?
El día lunes estaba hablando sobre el trasfondo histórico, no me quiero meter tanto en esto, solo quiero leerles ya el último párrafo. Dice acá el último párrafo. Es decir, aunque desconocemos por ahora muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto, en aquella época, la revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, al igual que en toda la escritura. Por adversas que sean las circunstancias, Dios siempre está presente y podemos confiar en cualquiera que sea nuestra situación. Eso es lo más importante, ¿verdad? No me quiero enfocar tanto en la historia, pero sí quiero enfocarme de que sea cual sea la circunstancia de nuestras vidas, Dios estará ahí con nosotros. No debemos de temer. Yo no debo de temer, porque Dios estará ahí conmigo. Vamos a pasar al día martes. No sé si alguien quiere añadir algo. El que quiera comentar algo, lo puede hacer. El día martes, y quiero enfocarme mucho en esto porque esto es muy importante y crucial en la vida del pueblo de Israel en Egipto. El título dice, las parteras de las hebreas. Y de acá dependen muchas cosas, ¿verdad? El párrafo, voy a leer un pedazo del párrafo y dice, no es posible entender el libro de Éxodo sin el precedente de las enseñanzas del Génesis. Los israelitas se trasladaron a Egipto y fueron esclavizados ahí tras una época de gran prosperidad y paz. Dios no abandonó a su pueblo y aunque a veces pueda dar esa impresión, sin duda muchos hebreos se desesperaron por su difícil situación. No obstante, el Señor acudió en el momento de angustia para auxiliarlos con mano poderosa. Nuestro Señor anima a sus seguidores. Y vean lo que dice Salmo 50:15. Invócame en el día, ¿de qué dice? De la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Es una promesa que Dios ha dejado para nosotros. Invócame, dice, en el día de la angustia. Y Él, dice, nos librará. Y nosotros, dice, lo vamos a honrar. Entonces, ¿por qué debemos de temer? Si nosotros lo invocamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Y vamos a leer Éxodo 1:9 al 21. Dice, el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con sabiduría para que no se multipliquen y en caso de guerra se una a nuestros enemigos. Pelee contra nosotros y se vaya del país. Versículo 11. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimían con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían así los egipcios. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo y en todos sus servicios los obligaban con rigor. Versículo 15, ahí viene lo interesante. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una llamada Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, miren el sexo. Si es niño, ¿qué dice la Biblia? Mátenlo. Y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó, ¿por qué han
preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa roble. ¿Por qué estamos hablando de las parteras? Porque las parteras juegan un papel muy importante en el pueblo de Israel. Recordemos de que este nuevo faraón, que no conocía a José, dijo: van a matar a todo aquel niño que nazca del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se está multiplicando en gran manera. Los van a matar y solo van a ver el sexo. Si son niños, mátenlos. Y si son niñas, déjenlas vivir. ¿A qué nos lleva todo esto? A que Satanás ya sabía que iba a venir un libertador. Satanás había propuesto en el corazón de este faraón terminar con la vida de los niños, porque quería acabar con la vida de Moisés. Recordemos que en esos tiempos iba a nacer Moisés, el libertador del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y sabemos de que Satanás nunca va a querer el bien para el pueblo de Dios. Pero las parteras hicieron algo muy importante, ¿verdad? Con su fidelidad a Dios, no obedecieron el mandato del rey faraón, sino que temieron, ¿verdad? Temieron por la fidelidad hacia Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Más adelante, yo sé que el tiempo se me está terminando, en el día miércoles, el nacimiento de Moisés. Y yo sé que desde pequeños, ¿verdad? Cuando íbamos a las clases de los niños, nos enseñaron esa historia. Vemos el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Después que él nace, por el temor de que Moisés fuese muerto, su madre, ¿verdad? Y su hermana lo dejan en el río, ¿verdad? En una canasta. Y vemos más allá, en el trasfondo de la historia, que la hija del faraón lo encuentra. Y es así como Moisés, ¿verdad? Llega al palacio del faraón, se vuelve muy importante, ¿verdad? Pero recordemos, ¿verdad?, de que todo tenía que suceder como Dios quería, porque Dios tenía algo preparado para el pueblo de Israel. Luego, más adelante, vemos, ¿verdad?, que Moisés tenía dos decisiones. Él podía ser prosperado y podía ser a lo mejor el rey de Egipto, o tenía lo otro, o ver sufrir a sus propios hermanos hebreos. Y nosotros vemos, ¿verdad?, según la Biblia, ¿verdad?, y la historia, lo que sucedió después con Moisés. Vemos, ¿verdad?, luego a Moisés de que él ve, ¿verdad?, sufrir al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Ve cómo los maltrataban en cierta ocasión, ve cómo maltrataban a uno de ellos. Y nosotros sabemos la historia. ¿Qué hizo Moisés? Mató al egipcio, ¿verdad?, por defender a un hebreo. Entonces, ¿podía ahora Moisés quedarse ahí en Egipto? De ninguna manera. No podía, lo iban a matar. Luego que el rey faraón se enteró de todo esto, tuvo un gran coraje con Moisés y dijo: hay que matarlo, búsquenlo, tiene que morir, porque hizo mal a nuestra gente. Y vemos más adelante, ¿verdad? Entonces ahora Moisés le toca que huir, ¿verdad?, lejos de Egipto. Yo sé que el tiempo se nos ha terminado, pero la lección va a continuar, ¿verdad?, para la próxima semana, para el próximo sábado. Nos quedamos acá, ¿verdad? Y en la promesa divina había un libertador, y este libertador, ¿verdad?, iba a ser Moisés. Y yo sé que más adelante la lección, ¿verdad?, va a hablar sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces,
Lo que nos deja de enseñanza esta lección es de que nosotros debemos de confiar en Dios, a pesar de los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de angustia, ¿verdad? Dios está ahí con nosotros y nos puede libertar de cualquier maldad, ¿verdad? De la maldad del enemigo. Dios está ahí dispuesto y como decía el libro de Salmos, ¿verdad? Clamen a mí, ¿verdad? Y yo lo responderé. Entonces, que eso quede guardado en nuestro corazón, ¿verdad? De que la promesa de Dios, Él siempre la va a cumplir. Que Dios les pueda bendecir y que tengan un feliz sábado. Le damos las gracias al hermano Uriel, ¿verdad? Por este repaso de lección. Muy linda lección, por cierto, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros aprendimos mucho y en esta mañana, hermano, yo los invito, ¿verdad? A que nos rindamos a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos rindamos al Señor, que rindamos a Él nuestras vidas para que Él nos pueda utilizar, ¿verdad? Para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, porque recordemos, ¿verdad? Que Dios nos creó a todos con un propósito, ¿verdad? Y yo los quiero invitar a que por favor nos levantemos, nos coloquemos de pie y podamos terminar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, en esta mañana nuevamente, Señor, estamos aquí delante de ti, invocando tu santo nombre, Señor. En esta mañana damos gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias por este programa, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos recuerdas que somos importantes para ti, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que a veces pareciera, Señor, que o pudiéramos pensar, Padre mío, que estás muy lejos de nosotros, nos das a través de tu palabra, Señor, las promesas de que tú siempre estás ahí, Señor. Gracias porque nos cuidas, porque nos proteges, porque nos fortaleces, Señor, aún en medio de las pruebas, de las dificultades, aún en medio, Señor, de la incertidumbre, Padre, que podamos estar pasando en nuestras vidas. Sabemos y tenemos toda la confianza, Señor, de que tú estás ahí, porque así lo has prometido, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a tu palabra, Señor, a tus promesas, a hacerlas nuestras, Señor, en nuestros corazones y que podamos vivirlas, Padre mío. Te suplicamos en esta mañana que te quedes con nosotros. Gracias, Señor, por este programa de escuela sabática. Gracias por cada un hermano, cada hermana, Señor, que está presente. Quédate con nosotros, Señor, para el siguiente programa y prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir el mensaje que tú traes en esta mañana, Señor, para cada uno de nosotros. Que al salir de aquí, Padre, no salgamos igual, que podamos dejar nuestras cargas en tus manos, Señor, pues sabemos que tú las llevarás y las tomarás por nosotros. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, más felices, más fortalecidos, Señor, en nuestra fe y que el resto del sábado pueda ser de gran bendición y de delicia para cada uno de nosotros. Todas estas cosas, Señor, te las agradecemos y te las rogamos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.